Amor, ¿qué opinas de ese tema de la sanidad y que la voluntad de Dios es sanar? No. La voluntad de Dios es salvarnos. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, salvarnos. Claro que sí, Él nos salvó. Ahora, la pregunta es, ¿qué incluye esta salvación? Y es lo que vamos a ver. Estas son muy buenas noticias para nosotros. Y déjenme decirle, el Señor Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la línea, esa es la dirección a la cual Jesús nos está mostrando cuál es el tipo de salvación que Él quiere para nosotros. Ahora, ¿qué es salvación? Si nosotros vamos al diccionario, salvación nos habla de liberación de algún peligro, liberación de alguna situación difícil, liberación de alguna amenaza. ¿Y qué nos dice que es salvación en la Escritura? Ahora veamos, esta palabra salvación es una derivación de la palabra griega sozo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta palabra sozo tiene mucho significado. No es simplemente ser liberado, salvado, recogido de un lugar. No es solamente que nos vamos a tener un lugar en el cielo juntamente con Él. No se trata de eso. Miren, un ejemplo. En Romanos 10:9 dice así, que el que cree con el corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Esta palabra salvo es oso. Sí, perfecto, estamos seguros en Jesús, somos salvos ahora. Eso se refiere a que voy a estar en el cielo. Bueno, en Marcos 6:56, en la última parte dice, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Saben qué palabra ocupó? Soso. De misma forma como ocupa para ser salvo, guardado, tener un lugar en el cielo, no cuidado, preservado, qué sé yo. De esa misma manera también está ocupando para ser sanado. Son buenas noticias. Y no solamente eso. La palabra soso está envuelta en muchos contextos y dependiendo del contexto tiene significados diferentes. Por ejemplo, vamos a Mateo 1:21, que el ángel le dice a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, está salvando al pueblo de sus pecados. ¿Qué contexto es este? Perdón de pecados. Liberación del pecado. Ese es el contexto. Ahora, otro contexto que podemos ver en Marcos, que nosotros estábamos leyendo una parte, pero vamos a leer otra parte que dice así. Y le rogaba, está hablando de Jairo, dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Salva, este contexto no es para que ella se vaya al cielo. Él está pidiendo sanidad por su hija porque su hija estaba enferma. Sea sana. Y ese es el contexto y ese es el significado. Ahora miren, otra referencia que tenemos. En Lucas 8, 50 dice así. Y esto fue en la misma situación. Jesús estaba yendo a sanar a la hija de Jairo y luego vienen y le dicen, Jairo, tu hija murió. Y ahí, ¿qué es lo que escuchó Jesús y qué es lo que le dijo a Jairo? Miren lo que dice. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Bueno, si damos que sea salva, va a estar con el cielo, allá en el cielo va a estar belleza, feliz. No. Este contexto está hablando de resurrección. Ella estaba muerta y vino Jesús a levantarla. Resurrección de muertos, la palabra soso. Ahora, ¿qué otro contexto? Un poco antes de eso, vemos un testimonio maravilloso. Jesús va a una región y se encuentra con un endemoniado. Y ahí Él lo libera. Pero miren lo que dice luego en el versículo 36. Eso es en Lucas 8:36. Dice, y los que lo habían visto al endemoniado, ¿no? Les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Salvado, soso. ¿Qué se refiere? Liberación de demonios. Podemos ser libres. Esta palabra soso también tiene esa connotación, ser libre. Qué maravilloso. Y yo me quedo emocionada, me apasiona esta verdad, porque hace la diferencia, ¿no? Conocer realmente el significado, todo lo que incluye esa salvación, en ese sacrificio perfecto y completo.
¿no? Sí. Lo que hizo Jesús no fue fácil. Él hizo la parte difícil. Él fue a dar su vida, un sacrificio sustituto. Él fue en nuestro lugar y nos dio esa salvación completa, ¿no? Él se importa con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí vemos lo rico de esta palabra, ¿no? Como decía Jean-Pierre, que el Nuevo Testamento, la revelación, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento estaba ya profetizado, todo apuntaba a Jesús. Y en el Nuevo Testamento ya está revelado, ¿no? Escrito en griego, soso. Y la Biblia fue escrita usando esa misma palabra, salvación, ¿qué incluye esta salvación soso? Hablamos de perdón, de sanidad, de liberación, de protección del mal, hablamos de resurrección, hablamos de prosperidad, hablamos de plenitud, todos, completo en Él, porque Jesús se fue en la cruz. No, el mundo estaba en maldición por el pecado y Jesús va en nuestro lugar. Él vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Y nos sacó de eso para salvarnos, para amarnos, para sanarnos, para hacernos libres de la miseria, del miedo, de la pobreza, de todo. Y hablando específicamente en que esta palabra salvación incluye la sanidad, nosotros la verdad es que escogimos algunos versículos porque son varios, ¿no? Y vamos a dar los ejemplos, ¿no? Usados en salvación para el alma y usados en la sanidad. La misma palabra soso. Y tengo aquí, como les dije, algunos versículos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la palabra soso. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ese por gracia sois salvos es esta palabra, ¿no? Traducida, el origen soso, que habla de esa salvación. También en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, será salvo, soso, todo completo, la salvación completa. Y tengo un versículo más, Santiago capítulo 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ese salvará, ¿no? Que incluye todo. Sí, y ese salvará, por ejemplo, está en el contexto de la sanidad, porque oren por los enfermos y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará. No se está diciendo que si yo oro va a ser salvo una persona, no, está diciendo que esa persona va a ser curada. Ahora, otro contexto en esa misma línea, en Marcos 5:28, dice, esta mujer que tenía flujo de sangre, ella se acerca y dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, ¿qué estaba queriendo decir? ¿Será que me voy a ir con Dios? No, estaba diciendo, voy a ser sanada, voy a ser hecha completa. Eso es lo que estaba diciendo. Marcos 6, versículo 56, leímos la segunda parte. Y todos aquellos que le tocaban quedaban sanos. ¡Wow! O sea, es maravilloso. Hechos 4, versículo 9, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado del cojo que estaba a la puerta, en la Hermosa. Entonces ahí vemos, está sanado, soso. Ahora, 14:9 de Hechos, dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Y ahí qué sucede? Hay una sanidad, pero este sanado es soso. Entonces vemos, hay muchos más versículos que hablan de que esta salvación incluye la sanidad. Porque no hay forma que la presencia de Dios venga y no expulse
algo que no es de Él. Él no inventó la enfermedad es una consecuencia, pero Él quiere sanidad, porque esa es la salvación que Él nos da. Y qué maravilloso, ¿no? Ver lo que esta palabra, ¿no?, está incluyendo, ¿no? La salvación, como muchos dicen, y la verdad es que fue lo que se enfatizó en la iglesia, ¿no? La salvación, la oración de fe para salvar nuestra alma, ¿no? Y se deja de lado lo que es parte, ¿no? La sanidad. Porque en el mismo sacrificio, ¿no? En el mismo sacrificio, Jesús se llevó nuestros pecados, como dijimos, un sacrificio sustituto, y su sangre nos limpió. Pero en el mismo sacrificio, Él se llevó la enfermedad, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y yo diría como que la base o la clave, ¿no? Hay versículos que son clave para explicar realmente ese significado que está junto. Isaías 53, del 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ¿no? Nuestros dolores, el castigo de nuestra paz, se llevó las iniquidades, se llevó todo pecado, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando de esa sanidad física. Lo mismo se dice en Mateo 8:17, ¿no? Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro y trajeron, ¿no?, a él los enfermos, y él con la palabra los sanó. Y dice, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? Y eso se cumplió cuando Jesús dio su vida por nosotros. Ahora esa sanidad es parte, está disponible. Y lo mismo lo vemos en 1 de Pedro 2:24, donde dice: llegó sobre él, sobre el madero, nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces estamos hablando de algo que viene junto. La misma fe que tenemos para recibir esa salvación, ese perdón, el creer que su sangre nos limpia y que tenemos acceso directo a Él, es la misma fe que tenemos que tener, ¿no?, para nuestra sanidad. Porque Él se importa, como dijimos, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Y está disponible, es para todos. Entonces, meditemos en esta verdad, porque su palabra es verdad. Y si está escrito, está hecho.